Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. Dios escogió a un pueblo. El primero que llegó a Egipto fue José. Después José mandó a traer a su familia cuando hubo una hambre en la tierra y la familia llegó a comprar alimentos a Egipto. Después de eso que José se les muestra, José el que lo habían vendido como esclavo, ¿se recuerdan? Entonces él, ya teniendo poder en Egipto, mandó a traer a su familia, y estando en Egipto más adelante su familia comenzó a multiplicarse, y resulta que el faraón, quien conocía a José, porque murió José y murió el faraón, subió otro faraón y luego subió otro, y entonces ya ese como que ya no se recordaba de los favores que José le había hecho a Egipto, porque Egipto también se le hubiera llevado la tristeza con esa hambre que hubo, porque no llovió por un buen tiempo, entonces no hubo producción de siembra, hubo hambre en la tierra. Pero José, a través de interpretar el sueño del faraón y a través de que lo pusieron como administrador, él de alguna forma no solo salvó a su familia, sino que salvó a mucha gente de Egipto. Entonces ese faraón se le olvidó. O sea, no es que se le haya olvidado, no que no se lo contaron, no se lo agregaron en la historia, porque los faraones desde pequeños les daban la educación que nosotros le damos a los chiquititos acá. Desde pequeños les enseñaban a leer, escribir, y entonces los educaban, les daban historia también. Así como nosotros enseñamos historia aquí, sociales a los chiquitos, también allá le enseñaban, pero ahí no le incluyeron esa parte. En la historia de Egipto no escribieron los historiadores sobre José. Bueno, entonces esclavizaron. Cuando vieron que había esa familia ya creciendo, dijeron: hagámoslos nuestros esclavos, que trabajen para nosotros, y los empezaron a obligar a trabajar. Estando como esclavos, ya una nación grandísima, no nación, sería un pueblo, un grupo, familias grandes. Entonces ellos clamaban a Dios. 400 años fueron esclavos. Entonces, estando esclavos, comienzan a clamar a Dios. Dios levanta a un hombre llamado Moisés, y entonces Moisés, a través del poder de Dios y la vara de Moisés, como algunos también ya lo hemos visto en la película, entonces se dan lo de las 10 plagas, pero la 10ª plaga, ¿se recuerdan cuál era la 10ª plaga? ¿Quién me ayuda? La muerte de los primogénitos. Miren, la muerte de los primogénitos marcó la salida del pueblo de Dios de Egipto hacia el desierto, pero no iban hacia el desierto, sino que iban hacia una tierra que Dios les iba a dar para que ahí moraran. Entonces, la muerte de los primogénitos, ¿se recuerdan ustedes que antes de la muerte de los primogénitos Dios les dio una instrucción, que era la instrucción de celebrar la Pascua? Y se recuerdan ustedes que tenían que sacrificar un corderito, y yo les expliqué hace un mes, ya iba a decir hace una semana otra vez, les expliqué hace un mes que ese corderito era una figura del Cordero de Dios Jesucristo, que también iba a ser sacrificado por nosotros. Entonces ellos comían la Pascua y los panes sin levadura. Entonces, a través de ahí en ese momento, escuchen bien eso, ahí en ese momento viene Dios y hace un pacto con ellos. ¿Se recuerdan? El pacto era: ustedes comen la Pascua, pero la sangre del cordero la van a poner en el lintel de la puerta, para que cuando pase el destructor vea la sangre y entonces no entre a destruir ahí adentro a los primogénitos. O sea, miren pues, Egipto, los hijos primogénitos y los animales, los hijos de los animales murieron en esa ocasión, pero del pueblo de Dios ningún primogénito murió, si estaba la señal.
Bueno, la Biblia no nos deja ver de que alguien no haya puesto la señal, ¿verdad?, de la sangre. Entonces, esa sangre que sirvió por señal muchos años antes, después hay una sangre de Jesucristo que fue derramada, la cual es por señal de nosotros. Imagínense ustedes que salga una persona de ver la película y entonces nos comienza a dar una explicación como la que yo les estoy dando ahorita. No creo, ¿ah? Solamente que un estudioso, un pastor tal vez se ha ido a meter ahí. A mí en ese tiempo, si me habían preguntado, no les hubiera sabido qué responder. Entonces que empezara la persona, no, es que fíjese que es que según la película, según vimos ahí en el show de la película, lo que pasa es que esa sangre fue la que fue derramada, que hace muchos años hubo una sangre que fue derramada cuando ellos salieron de Egipto, de la esclavitud, y nosotros cuando estamos en el pecado estamos esclavos, pero la sangre de Cristo nos hace libres de esa esclavitud del pecado. Entonces la sangre de Cristo nos hace libres, la sangre del Cordero allá los hizo libres de que no pasara el destructor por las casas. Pues chica, imagínense que nos den una explicación así, estaría bonito, ¿ah? ¿Me están entendiendo o no? Entonces esa sangre que fue derramada por el Cordero, primogénito, es el que moría, ¿sí? Ahora, una de las cosas que me llamó la atención es que en ese pacto moría primogénito, animalito. Y más adelante, pregunto, ¿cuántos hijos tenía Dios cuando mandó a Jesús a la tierra? Era su único hijo. Pero más adelante en la Biblia dice que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, o sea, nosotros. Entonces, el primogénito murió por todos nosotros. Sí, allá en la Pascua morían los primogénitos también. Ellos llevaban la carga, la carga del pecado de Egipto. Allá, los primogénitos, incluyendo el hijo del faraón. Aquí, hace 2000 años, hay alguien que llevó la carga de nuestros pecados también. Entonces noten ustedes cómo hay una correlación entre esas figuras. Entonces el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el nuevo pacto. Y entonces yo pues busqué en el diccionario porque realmente la Biblia nos deja ver que Dios es un Dios de pactos. De hecho hasta una canción sacó así Marcos Witt, Dios de pactos, ¿verdad? Dios ha estado haciendo pactos con el hombre, pero averigüemos qué es un pacto. Puse aquí qué es un pacto y busqué en un par de diccionarios. Uno de los diccionarios me decía: acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. Va. Entonces cuando Dios viene y establece un pacto con ese pueblo, les dice a ellos, ok, el pacto va a tener una señal. ¿Cuál es la señal de ese pacto que se estableció? Allá, cuando todavía estaban en Egipto. Derramar la sangre y poner la sangre por señal. Esa era la señal de ese pacto. De hecho, todos los pactos que se celebraban en la antigüedad tenían una señal. Porque miren, pues es que antes no iba uno con un abogado, con un notario y le decía, mire, hágame un documento usted porque fíjese que yo voy a hacer un pacto con esa persona, le voy a dar mi casa y me va a dar dinero a cambio. Entonces, yo necesito que, no me va a dar dinero, no, que me va a dar unos cuantos caballos, unas cuantas vacas, yo necesito que después no me vaya a estar pidiendo los caballos y las vacas, y yo le voy a dar mi casa y él también se quiere asegurar que después yo no le voy a estar pidiendo mi casa. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la señal ahí? En este tiempo, una firma, un documento en papel y la firma y el sello del abogado, del notario, y una copia que se va al registro de protocolos por si el abogado pierde el documento, hay una copia allá en el registro de protocolos. Entonces esa es la señal. ¿Cuál es la señal? El documento escrito. ¿Usted es dueño de esa casa? Sí, muéstreme sus papeles. Es la señal. Bueno, eso es en este tiempo. En la antigüedad se ponía otra señal.
¿Cuáles eran las señales que se ponían normalmente en la antigüedad? ¿Quién me ayuda? Palacio sabe de historia. No, en lo social. Daban la mano, pero no había una señal que se quedaran para mostrar. Porque la mano se la da y se la vuelve a quitar uno. A veces los patojos decían, hagamos un pacto de saliva. Son escupidas, entonces los dos unían su saliva. Pero no, fíjese que yo me recuerdo haber estudiado de que en la antigüedad las personas se daban prendas de señal. Entonces se entregaban algo, generalmente la espada de cada uno era única. Entonces cuando hacían un pacto, por ejemplo, entonces intercambiaban algo, el escudo, la espada o una prenda se daban, a veces el bastón si ya estaban grandes, por ejemplo. Entonces esas prendas eran de alguna forma la señal que establecía que habían hecho un pacto. Yo no sé si ustedes han leído una parte de la Biblia cuando un israelita se encuentra una ramera en el camino, entonces se va y se acuesta con ella, pero como no carga dinero para pagarle, le dice ella que le dé algo de señal, entonces le da su bastón y no sé qué más cosas le da que son personales de él. Y entonces ya no regresa a pagarle, pero más adelante resulta que ella está embarazada, pero resulta que ella era la ex esposa de un hijo de él. Y entonces cuando él dice que la apedreen porque se había metido con hombre sin estar casada, ella viene y le muestra las cosas que tenía por señal y le dice, chica, dice, no le hagan nada, ella es más justa que yo, porque también él no le había pagado. ¿Va? Bueno, la cosa es que hay una señal. Y en aquel tiempo se puso una señal, miren, para cumplir una serie de condiciones. Acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas. Miren pues, yo sé que Dios no necesita obligarse con nosotros a algo, pero cuando Dios viene y le dice a Israel, maten cordero, cómanlo, pongan la sangre, Él ahí les está diciendo, yo me comprometo que no va a venir el destructor sobre ustedes, porque dice que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. Entonces una de esas condiciones era que los iba a librar, pero ahora ellos también de alguna forma tenían que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, más adelante les dice a ellos, y ya lo vamos a leer, les dice que eso lo tenían que celebrar año con año. Pero miren, leamos el 2, dice en latín, pactum, es un convenio o tratado solemne, estricto y condicional entre dos o más partes en que se establece una obediencia a cumplir, uno o más preceptos establecidos en un contrato formal en que ambas partes se comprometen a ejecutar ciertas acciones y recibir retribuciones de la otra parte por su cumplimiento. O sea, miren pues, cuando se hace un pacto, se ponen algunas condiciones, y en las condiciones dice que si no se cumplen, no se recibe la retribución. O sea, se lo voy a poner de esta manera. Viene Dios y les dice, ok, van a celebrar la Pascua, van a comer panes sin levadura, esto va a ser para que cuando venga el destructor, entonces ponen la señal, viene el destructor que va a destruir los primogénitos, cuando vea la sangre, no va a entrar. Pero ¿qué sucede si alguno de ellos decía, no tengo hambre, no voy a comer, estoy empachado? Como dejó de comer, me estoy refiriendo a la historia, me estoy remontando al tiempo cuando Dios les dijo a ellos y estaba estableciendo un pacto. No como. Lo más seguro es que tal vez él y su familia no iba a recibir la promesa de ese pacto. Ahora nosotros, Dios nos ha dicho que nosotros celebremos la Santa Cena, que vamos a celebrar hoy. Y si alguno de ustedes dice, no como, por ejemplo,
Entonces lo que está pasando es que se está perdiendo de unas bendiciones especiales que tiene celebrar la Santa Cena. ¿Y qué sucede, por ejemplo, si alguien decía, ¿cómo? Pero no voy a poner la señal, porque no creo que vaya a venir el destructor y le vaya a pasar algo a mi hijo más grande, el primogénito, y no ponía la señal. Entonces esta persona es como aquel que tal vez, no, o sea, sí participaba de la Pascua a ese momento, pero lo hacía sin fe, porque venía comiendo porque tenía hambre tal vez. Ahora, eso sería una figura de este tiempo, como aquella persona que viene y dice, voy a participar de la Santa Cena y lo voy a hacer porque no vaya a ser que tal vez alguien piense, ¿y por qué no está comiendo? Pero no lo está haciendo con fe. No vaya a ser que alguien piense, de plano tiene pecado y se siente indigno. Entonces voy a comer solo para que no digan. Eso sería más o menos así, o sea, en este tiempo, pero eso es hacerlo, miren, pues eso sería hacerlo de forma incorrecta, porque no se estaría estableciendo la fe, porque a través de esa señal, de esa sangre que por fe nosotros tomamos el vino y se convierte en la sangre de Jesucristo, que es suficiente para nuestros pecados, y nosotros celebramos en ese momento su muerte y su resurrección, no solo la muerte, sino que la muerte y la resurrección. Porque miren, yo cuando fui a ver la película La Pasión de Cristo, yo sinceramente al final me quedé triste, porque se terminó a partir que lo crucificaron y murió. Yo dije, ¿y por qué no le agregaron la parte donde resucita? Porque hubiera sido bonito, ¿verdad?, que le agregaran esa parte, pero no, a ellos no les interesa realmente hacerle boom a la resurrección, sino que hacerle boom a la paliza que le dan en esa película, ¿Por qué a ellos no les interesa realmente eso? Entonces nosotros tenemos que celebrar su muerte y su resurrección, porque si Él no hubiera resucitado, discúlpenme, si Él no hubiera resucitado, estaríamos perdiendo el tiempo aquí. De esa Biblia que tenemos de papel o digital, sería la más grande mentira que se ha creado en toda la historia de la humanidad, si no hubiera resucitado. Entonces sinceramente les diría, estaríamos mejor ahorita ya sobre el sofá viendo algún partido de fútbol, o tal vez allá en el campo llevando sol viendo un partido de fútbol, o tal vez en el mercado o en la playa. Ahorita algunos hasta se estiran a la orilla de la playa viendo el sol así empezando a calentar ahorita. Bueno, tampoco se emocionen pues. Estaríamos mejor, fíjense, si no hubiera resucitado, si solo lo hubieran matado. Porque entonces, si en la Biblia se dice que resucitó y no resucitó, para empezar, si eso no fuera cierto, entonces quiere decir que un montón de cosas no serían ciertas. No, y la más importante es que Él haya resucitado. Porque si Él resucitó, dice la Biblia que Él fue el primero en resucitar de los muertos. Y después de eso venimos un montón de nosotros, que si Él no ha venido mientras estemos vivos y morimos, nosotros nos morimos con la esperanza que vamos a resucitar al sonido de la trompeta final, para ser arrebatados juntamente con los que estén vivos en ese momento. Entonces, para poder ir a celebrar una boda llamada las bodas del Cordero. Entonces la resurrección es importante. Entonces hoy, mientras nosotros celebramos la Santa Cena, recordamos su muerte y su resurrección. Y a través de eso nosotros comenzamos a tomar fe, a creer que efectivamente nosotros estamos muriendo a las pasiones, a la forma que nos heredaron o que nos enseñaron nuestros antepasados de vivir, porque ahí se recuerdan que nosotros no venimos de una descendencia israelita, ¿va? Sino que los antepasados de ellos les enseñaron una forma de vivir distinta a la que nosotros nos enseñaron
los mayas, los indígenas mezclados con los españoles, ¿verdad? Los españoles traían unas costumbres y los mayas aquí tenían otras. Entonces pues ahí solamente dijeron los españoles, dijeron hagámosle unos cambios nada más para que no sientan muy fuerte. Y entonces por eso es que hasta la fecha todavía en algunas religiones, para no mencionarlas, mejor no las digo, pero en algunas religiones se ve que siguen haciendo rituales mayas. Entonces ya solamente le cambian de nombre nada más y le ponen el Cristo tal, pero realmente son costumbres paganas de los mayas. ¿Sí? Entonces ya solamente le dicen el San Simón, porque hay un Simón en la Biblia, pero realmente es a otro dios maya al que le están haciendo de alguna forma el ritual, pues la adoración. Híjole, ya mencioné un nombre, ¿va? Bueno, entonces, pacto, Dios de pactos. Dios estableció un pacto con Israel, con ese pueblo. Entonces les dijo, bueno, estas son las condiciones, los voy a sacar de aquí. Y para sacarlos, primero voy a hacer una hazaña grande. Entonces, la 10ª plaga, la plaga número 10. Y entonces viene y le dice, ok, los voy a llevar para allá, allá me van a adorar y los voy a llevar a una tierra, les da promesas que más adelante se cumplen. Pero ustedes van a tener que hacer esto, entonces les da condiciones. Hay un pacto. Aquí está, miren, Éxodo capítulo 12, verso 17, para que abran su Biblia, pues para que leamos la Biblia. Éxodo 12, 17, cuando lo tengan me dan una señal para que comience a leer. ¿Se está grabando, Edward? Sí, gracias. ¿Ya lo tienen? Va, miren, pues miren, o leamos lo que dice. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Miren, lo que aquí estaba pasando es que Dios le estaba diciendo a ellos, ok, ustedes van a celebrar esta fiesta cada año, por costumbre perpetua. ¿Sí? Es decir, ahí les estaba diciendo, cada año ustedes van a hacer exactamente lo mismo, van a matar el cordero, ustedes van a comer el cordero por familia y todo lo que explicamos hace un mes. Entonces ellos lo iban a hacer y de hecho lo empezaron a hacer año con año. Es una de las fiestas más importantes que tiene esta nación, y lo que pasa es que ahí él estaba estableciendo ese pacto. Y miren, me voy a saltar al verso 23 y si quieren se saltan conmigo, si quieren ustedes lo leen despacio en su casa para estudiarlo. Interesante todo lo que él les pone ahí, pero vamos al 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Pregunto, ¿quién iba a pasar por ahí? ¿Quién iba a pasar por ahí, por esos lugares? ¿Qué dice la Biblia? Y cuando vea la sangre en el dintel, después pasará Jehová. Jehová. Fíjense. Pero lo que pasa es que Jehová no es el que iba a herir, porque aquí es donde da lugar a confusión para algunas personas, porque dice, mire usted, Jehová es malo, ¿ah? ¿Por qué mató a todos los primogénitos? ¿Y por qué? ¿Por qué se murió mi hijo? ¿Y por qué se murió mi papá? ¿Y por qué aquí? Lo que pasa es que Jehová no es el que lo hizo, ni el que hace en este contexto que estamos viendo ahorita ahí, porque dice pasará Jehová, o sea, Jehová iba ahí, su Santo Espíritu, pero no es él el que iba a herir, sino que hay un heridor. Fíjense. ¿Y quién es ese heridor? Disculpe, me lo explica así con mucho gusto. El heridor generalmente es un trabajador de Satanás, que en sí indirectamente trabaja para Dios también.
Porque viene Dios cuando quiere ejecutar juicio, Él no va directamente, no que le dice al heridor, vos que te gusta hacer lo malo, anda, te doy permiso. Entonces va, y el otro, el heridor, va bien contento. Es como con el caso de Job. ¿Se recuerdan que había un heridor que quería herirlo? Satanás. Pero Jehová lo tenía cercado. Después de eso le quita el cerco y le da permiso, y Satanás feliz iba primero contra sus bienes, luego contra su familia y luego contra él. Porque el heridor le dice, tocaste sus bienes pero no has tocado a su familia. Va, ahí va la familia, pues toca a la familia. Toqué sus bienes, su familia, pero no le he tocado a él, le está bien. Y luego va, está bueno, pues dale contra él. Entonces se enferma. Es el heridor. Entonces el heridor hasta la fecha no ha muerto. Fíjense. Y a veces nuestra familia es herida, a veces nosotros somos heridos, porque no hay señal en nosotros. La sangre de Jesucristo. Entonces Jehová pasa por ahí, y entonces viene, y como no hay señal, le dice al heridor, dale. Porque miren lo que dice, y no dejará. ¿Quién no va a dejar? Pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. O sea que Jehová pasa ahí para decirle, aquí no entras. Y si no hay señal, le dice, dale. O sea que Jehová es el que nos libra. Verso 24 dice, guardaréis esto por estatuto. Miren, ¿se recuerdan ustedes que los pactos tienen estatutos? Entonces dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros, y para vuestros hijos para siempre. Entonces ahí se estableció un pacto. A eso es a lo que quería llegar, porque el tema es el nuevo pacto. Éxodo capítulo 12 verso 25 dice, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Ahí está hablando del rito ¿de qué rito? De los panes sin levadura, de comer la Pascua, las hierbas amargas y todo lo que ustedes van a estudiar despacio en su casa ahí con su familia y van a disfrutar mientras estudien eso. Porque si no también nos llevaría mucho tiempo para llegar a donde quiero llegar. Pero lo interesante es que le está diciendo, cuando entréis a la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito, verso 26, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Porque lo que pasa es que se recuerdan que ellos iban a morir, vienen los hijos, luego los hijos de los hijos, y porque estamos celebrando esta fiesta cada año. Los patojos son bien preguntones, ¿va? Entonces dice que ellos le iban a responder. Entonces Jehová le está diciendo, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. Miren, lo que pasa es que cuando ellos mataban un cordero y lo comían, ese cordero se convertía en víctima. ¿Qué es una víctima? ¿Qué es una víctima? Vamos a ver, en derecho. Pues el que ha sido vituperado, o que le ha sufrido algún tipo de vejamen, o ha sido una persona que le hicieron algún daño. Ahí está. Víctima es la persona a quien recibe el daño. Miren pues, cuando van a los tribunales las personas, hay una persona que es la víctima. Y la persona, ay mire, es que fíjese que es que él, ese hombre que era mi esposo, me golpeaba, me maltrataba. Entonces la mujer es la víctima. Pero si fuera al revés, llega el hombre, ¡ay, mire, es que esa mujer, usted con la que yo me casé, me golpeaba, me pegaba! Y fíjese que aparte de eso, yo la encontraba con otro hombre y me obligaba a ver lo que hacían. Y aparte de eso, me obligaba a trabajar y a darle todo mi salario. Y mire, solo me devolvía de todo mi salario. Ella iba a cobrar el cheque y solo me devolvía 10 quetzales para 50 centavos para cada día de 20 días de 3 semanas de trabajo. Usted, ¿quién es la víctima ahí? El hombre, va. El hombre es la víctima. Entonces la víctima es la persona que sufre. ¿Sí? Va, entonces ahora pasémonos para acá, después de esa explicación. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. ¿Quién era la víctima? El cordero. ¿Sí? El cordero, miren, pobrecito el cordero. Eso me recuerda a un chiste, ¿va? Que la vez pasada tenía una pareja de esposos, ya iban a cumplir 10 años de casados, entonces estaban ahí criando un chumpipe. Entonces viene
él, el esposo creo que es el que le dice, no, ella le dice, mira, este chumpipe lo vamos a matar porque vamos a cumplir 10 años de casados. Entonces viene él y le dice, no, mejor matemos a tu hermano. ¿Y por qué? Le dice, porque él fue el que me presentó contigo. Le dice, si no, no me hubiera casado contigo. Entonces ellos iban a agarrar al chumpe de víctima, pobrecito el chumpe, ¿va? ¿Qué culpa tenía que ellos cumplan 10 años? Entonces él le dice, no, mejor tu hermano, ¿va? Porque chumpe, pobre, no tiene la culpa, tu hermano, porque fue el que me presentó contigo. El asunto es que el corderito que mataban al año era el que era el culpable de que ellos salieran de Egipto. O sea, él llevaba la culpa, y no solo la culpa, sino que también la culpa de esa redención para que no entrara el heridor. ¿Quién era herido en vez de que el primogénito fuera herido? El cordero. En aquel tiempo, estoy yendo remotamente a la historia en Egipto, de lo que ahí estamos leyendo. ¿Quién fue herido hace 2000 años para que nosotros no seamos heridos? Jesús. Uy, chica, que así me lo explicara una persona en la película, después de la película sería, no, lo que pasa es que fíjese que ahí en la película se está ilustrando que hay una persona que está siendo herida, porque Jesús fue herido hace 2000 años por nuestras heridas. Él es la víctima de nuestras faltas. O sea, mire, nosotros somos los culpables, pero Él es el herido, Él es la víctima. Él llevó nuestras cargas y nuestros pecados ahí, mire. ¡Jala! Pero lo bueno es que ustedes y yo lo estamos entendiendo, ¿va? Va, entonces, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua, el cual pasó por encima de las cosas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró vuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos, o que debemos hacer cuando celebramos la Santa Cena, no solo es recordar la víctima, Jesucristo, sino que inclinarnos y adorar al que merece toda adoración. O sea, si hay Santa Cena sin adoración, faltaría eso que ellos hicieron. Bueno, pero eso sucedió en el pacto, ese pacto que se celebró en ese momento, porque aquí Dios le está dando unas instrucciones a Moisés para que él se las dé al pueblo a través de ese pacto. Y entonces lo que más me interesa es que veamos algo, que ahí se estableció un pacto. Miren pues, ¿quién fue antes? Aquí es donde les voy a hacer una pregunta y analicemos bien. ¿Quién nació antes? ¿Abraham o Moisés? ¿Quién es más viejo? Abraham. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguien que diga que Moisés es más antiguo? Va, Abraham nació antes, es cierto. Abraham nació antes. De hecho, de Abraham nació Isaac, de Isaac nació Jacob, de Jacob después le cambian el nombre a Israel, y de Israel nacieron los 12 patriarcas, entre ellos José, y después de eso ahí comienza a crecer la descendencia de esos 12, y ahí salen las 12 tribus de Israel. Bueno, entonces Abraham, mire, pues aquí en Génesis Dios está hablando con Abraham, y miren lo que sucede, porque viene Dios y a Abraham lo saca de su familia. Le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré. Y entonces ahí había una promesa, o sea, ahí había un pacto. Le dice, ¿se recuerdan que ahí se celebra un pacto? Porque le dice, vete, le dice que le haga una acción de tu tierra. Y luego viene, de la acción va a traer un beneficio, a una tierra que te mostraré y engrandeceré tu nombre, serás bendición. Y entonces ahí viene, pero miren, le dice que iba a tener una descendencia. Y para tener descendencia, ¿qué se necesita? Hijos. Hijos, definitivamente, por lo menos uno, y que sea varón. Porque a partir de ahí es que se hace la descendencia del varón. De la hembra, pues no, porque la descendencia vendría de parte del varón, del esposo de ella más que todo, porque es el que hereda el apellido.
Entonces viene Dios y le da un hijo. Y no voy a hablar ahorita del hijo que le dio antes, de que no era de la legítima esposa, sino que el único hijo de él era Isaac, el hijo legítimo de la esposa, porque recuérdense ustedes que la esposa de Abraham era del mismo linaje, sí, que Dios había escogido. Mientras que el otro hijo que tuvo era con la esclava, o sea, ellos se habían traído una egipcia como esclava. ¿Sí? Mírenselos pues. Ellos también porque no solo que ellos eran esclavos y siguieron esclavizando, bueno, la esclavitud estaba muy de moda en ese tiempo, pero la cosa es que se trajeron una esclava y entonces después de eso, Sara, la esposa de Abraham, le dice, pues no podemos tener hijos, pero ¿sabes qué? Llégate a la esclava que nos dé un hijo y ese hijo va a ser mío, pero bueno, ese no era el hijo de la promesa. Pero aquí quería llegar al capítulo 22, verso 7, porque más adelante el único hijo Isaac, a quien él amaba, Dios le dice, sacrifícalo, hazlo víctima. Y ese sacrificio significaba que lo tenía que degollar, lo tenía que poner sobre leña, prenderle fuego y cocerlo como que si fuera un cordero asado. Entonces viene Dios y le dice eso a Abraham, le dice, ahí está más atrasito, ustedes lo pueden leer, yo saqué nada más el verso 7, porque viene y le dice, ¿sabes qué? Sacrifícame a tu hijo. Y lo interesante es que Abraham le dice a sus trabajadores y a su hijo, vamos a ir a hacer un sacrificio. Y entonces cuando van de camino dice, entonces habló Isaac a Abraham. ¿Quién era Isaac? El hijo, el único hijo. Entonces dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Miren, sinceramente Isaac no sabía que a él es a que lo iban a sacrificar según ese plan que se estaba elaborando, porque si no Isaac tal vez sale corriendo. Fíjense. Pero miren lo que sucede en el verso 8, él le responde, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. ¿Para quién era el holocausto? ¿Para quién iba a ser el sacrificio? Para Dios. Dios se proveerá. O sea, Dios se iba a proveer para hacer ese sacrificio. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención acá, y dice, e iban juntos, dice, o sea, iban de camino, Una de las cosas que me llamó la atención es que a Abraham, una de las cosas más connotadas de él es su fe. Porque a él se le llama el padre de la fe. O sea, Abraham tenía tanta fe en Dios que no le importó dejar a su familia e irse a un lugar desconocido que Dios se lo iba a mostrar. Eso es como que, por ejemplo, ahorita venga Dios y le hable a través de un sueño a Josué y le diga a Josué, deja a tu mamá, a tu hermana y te vas, agarras camino. No sé a dónde, no sabes a dónde, pero a un lugar. Y allá yo te voy a engrandecer, vas a tener una bonita familia y toda la cuestión. Entonces dice, basta, bueno, y al otro día, ahí nos vemos, ya me voy a una tierra que Jehová me va a mostrar. Tenía que tener mucha fe para hacer eso. Hoy por hoy tenemos mucha gente que Dios le está llamando a que le sirva y no se mueven por falta de fe. Bueno, entonces Abraham era el padre de la fe. Y miren pues, ¿qué es la fe? Es una pregunta. ¿Qué es la fe? La certeza, la convicción, o sea, la seguridad de llamar las cosas que no son como que si ya fuesen, o sea, algo que va a suceder en el futuro, lo llama como que si ya es. Entonces viene y le dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. O sea, él lo está diciendo como que si ya es, pero no estaba todavía el cordero. En ese momento el que estaba de cordero, que iba a ser cordero, era Isaac. Entonces yo mientras estudiaba esto, recibí la revelación de parte de Dios
que Abraham lo que estaba haciendo ahí era llamar que iba a haber un cordero en el futuro. Dios se proveerá de cordero. Abraham lo que estaba haciendo era llamar lo que tiempo después iba a haber un cordero llamado Jesucristo. Fíjense, porque Abraham iba ahí, Abraham decía: voy a sacrificar a mi hijo, pero por fe él iba llamando y decía: no, mi hijo no va a ser, pero no me voy a negar porque yo respeto a Dios y Él me está pidiendo, pero Él no va a hacer. Abraham iba pensando: Dios proveerá de cordero para sí mismo, Él lo proveerá, va a haber un cordero para sacrificarlo, va a haber un primogénito que no va a ser el mío. Así iba Abraham por fe. Entonces efectivamente lo que ahí iba a suceder, ese sacrificio que iba a suceder ahí, donde un padre sacrifica a su primogénito, a su único hijo, lo que ahí estaba a punto de suceder era una figura de lo que años después, muchos años después, iba realmente a suceder, porque Dios, miren, pues Abraham es figura de padre. De hecho, así le dicen, padre Abraham, le dicen los israelitas. Y Dios también es padre. Entonces, si Dios es padre y Abraham es figura de padre, quiere decir que ellos tienen un vínculo parecido. No estoy diciendo que Abraham sea Dios, no me vayan a mal entender. Si Abraham es figura de padre y él iba a dar un hijo, su único hijo, para ser sacrificado, entonces Isaac venía a ser una figura de Jesús. Él iba a ser sacrificado. No fue sacrificado porque a la larga Isaac no era perfecto, no estaba limpio. Y aunque lo hubiera sacrificado, esa sangre no hubiera sido suficiente para el perdón de nuestros pecados como fue la de Jesús. Entonces viene Dios y entonces le pide a Isaac, le dice que sacrifique a su hijo, pero como no lo hace, ahí va a establecer un pacto. De hecho se establece un pacto, porque más adelante nosotros encontramos en el verso 9 y en adelante, el verso 22, encontramos que Dios le dice: ok, como no me rehusaste a tu hijo, ahora te bendeciré. Entonces Dios nos dejó una gran figura ahí a través de Abraham en ese pacto que de alguna forma sí establecer. Pero miremos lo que dice ya en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 1 verso 29. Aquí lo está diciendo Juan el Bautista, esto. Juan capítulo 1 verso 29 dice: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora yo puse este verso junto con este porque miren, pues Génesis 2000 años después, 2000 años después, respondió a Abraham. 2000 años antes, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. 2000 años después, Juan dice, Juan dijo a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Abraham dijo: Dios se proveerá de cordero. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Se fijaron cómo Abraham 2000 años antes dice: Dios se proveerá de cordero? 2000 años después, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces noten ustedes cómo Abraham profetizó ese pacto nuevo que iba a haber mucho tiempo después, y Jesús es nuestro Cordero pascual. Nosotros no celebramos la Pascua porque se estableció un nuevo pacto, y ahí está, miren, Mateo capítulo 26 verso 26 dice: esto es el momento de la Santa Cena que estaba teniendo Jesús con sus discípulos.
Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Verso 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. ¿Excluyó a Judas? No, no lo excluyó. Tomad, bebed, todos. ¿Sí? Es todos. Porque en algunas religiones enseñan que no deben tomar todos. De hecho, cristianos evangélicos decían: mire, si usted tiene pecado, no tome. Y yo le diría a usted: si usted tiene pecado, arrepiéntase, oramos ahorita y toma. Tampoco le estoy diciendo quédese con el pecado y tome. No. Arrepiéntase, pídale perdón al Señor, oramos en este momento y toma. ¿Sí? Pero no hay que dejar de tomar en este caso, porque ese sería otro asunto que explicamos otro día mejor. Tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio diciendo: bebed de ella todos. Miren el verso 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ese es el tema que les dije, al nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Ahora bien, 2000 años antes hubo un pacto, la Pascua. El cordero que derramaba sangre, la sangre que iba al dintel. Pero ahora le dice: esta es mi sangre de un nuevo cordero que Dios iba a proveer. Y le dice: este es mi sangre del nuevo pacto. Entonces hubo un nuevo pacto nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces, a lo que yo quería llegar después de esta larga introducción es que Dios establece pactos, y Él estableció un pacto el día que los iba a sacar de Egipto. Hubo un pacto, y la señal del pacto iba a ser la sangre derramada en el cordero que iba a morir, para que entonces lo pudieran comer. Y entonces esa era la fiesta de la Pascua. En ese pacto era para ellos, que de hecho les dio una cosa: hoy por hoy ellos siguen celebrando la Pascua. Ellos ya no tendrían que celebrar la Pascua, porque ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un gobierno hace un pacto? Por ejemplo, aquí en Guatemala han habido pactos, ¿o no? Bastantes, ¿verdad? Especialmente, por ejemplo, ahorita cuando escucho pactos, se me ocurre, por ejemplo, pactos colectivo de trabajo. Entonces hay un pacto y entonces hay condiciones, pero ¿qué sucede si, por ejemplo, ese pacto se dan cuenta que está mal o tiene errores, tiene fallas? Entonces se establece un nuevo pacto. Pregunto, ¿sigue funcionando el anterior? No, ya no. Porque hay uno nuevo. Entonces Dios viene y estableció un pacto, pero cuando hace uno nuevo, se invalida el anterior. Entonces ellos ya no tendrían por qué celebrar la Pascua, aunque Dios les ha dicho que lo iban a hacer de forma perpetua. Sí, les tenía que decir de forma perpetua, porque no les iba a decir: lo van a hacer por 2000 años porque después voy a establecer un nuevo pacto y lo voy a cambiar. No, aunque Dios ya sabía que lo iba a hacer. ¿Saben por qué? Porque no Abraham está diciendo ahí que Dios iba a proveer del cordero, si iba a haber un cordero. Entonces viene un nuevo pacto establecido hace 2000 años, el cual sigue vigente para nosotros, y que hoy, mientras nosotros vamos a celebrar la Santa Cena, vamos a recordar ese nuevo pacto que Jesús estaba firmando con ellos. Y entonces aquí no lo tengo yo ahorita, pero viene Él y le dice: haced esto en memoria de mí cuantas veces pudiereis, y cada vez que lo hiciereis, mi muerte anunciáis y la resurrección. Entonces venimos nosotros, cuando celebramos la Santa Cena, como hoy, en el nombre de Jesús, vamos a recordar la firma
de ese pacto que se firmó hace 2000 años, que es un buen pacto, que nos trae muchos beneficios. De hecho, aquí en Guatemala nosotros celebramos un pacto muy interesante, que fue el pacto de la independencia. ¿Se recuerdan ustedes? 15 de septiembre. ¿Cuántos años llevamos? 190 y algo de años llevamos nada más. Ay Dios, qué poquito, con razón todavía tenemos actitudes de esclavos y no de ser independiente realmente. Ya veo, y celebramos, fíjense, se tiran cohetes, hay tambores y las bandas y las batonistas, porque se está celebrando. Miren, cada vez, se supone que cada 15 de septiembre nosotros recordamos el pacto que se firmó en la libertad. Pero ese solo era un ejemplo nada más. Nosotros hoy estamos recordando ese pacto. Después de esta explicación que yo les di, en el nombre de Jesús, a través de la ayuda de su Santo Espíritu, espero que entendamos que ahí se firmó un pacto. Jesús ahí lo está diciendo, miren. Verso 28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. O sea, él está diciendo había un pacto antiguo. Porque si no, no hubiera dicho nuevo pacto. Hubiera dicho, esta es mi sangre del pacto que yo hago hoy. Pero está diciendo nuevo pacto. Eso quiere decir había uno antiguo, pero hoy se firma uno nuevo porque se está derramando sangre. Y él no se los explicó, porque, o si se los explicó no quedó escrito, porque ahí él les tenía que haber dicho. Se recuerdan que sus antepasados, sus padres, para salir de Egipto, porque después creo que quien lo explica es Pablo, se derramó sangre, hubo cordero, y entonces comieron del cordero, y entonces ellos fueron librados y su familia de la muerte de los primogénitos. Y más adelante, hoy, se establece un nuevo pacto. Vámonos a Hebreos capítulo 8, verso 6. Hebreos capítulo 8, verso 6 dice así. Esto creo que lo escribió Pablo, fíjense. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y yo le puse ahí leer hasta el verso 13. Porque bueno sería que lo leyéramos ahorita hasta el verso 13, pero por cuestiones de tiempo, porque ya llevo una hora, no lo vamos a leer. Pero si ustedes leen hasta el verso 13, ahí comienza a explicar que nosotros tenemos un nuevo pacto que es mejor que el antiguo. De hecho, así está diciendo ahí, miren, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Quién es el mediador del pacto? Del nuevo pacto. ¿Quién es el mediador? Es una pregunta. Jesús. Nosotros lo tenemos a Él como nuestro sumo sacerdote. Miren, es que más adelante se le enseña al pueblo que esa sangre que ellos derramaban, parte de esa sangre era rociada adentro del templo. Entonces el sumo sacerdote entraba una vez al año al templo, entonces ofrecía esa sangre para que esa sangre fuera para remisión, para redimir de pecados a las personas, a todo el pueblo. Entonces, cuando el sacerdote tenía pecados, él moría adentro. Fíjense, de hecho le ponían un lazo. Y si su campanita se dejaba ya no escuchaban la campanita, es porque había petateado. Entonces lo tenían que jalar, porque no podían entrar al lugar santísimo, porque la presencia de Dios mataba a las personas si no eran aptas para entrar ahí. Entonces viene Jesús y Él es nuestro sumo sacerdote. Eso es lo que explica ahí. Porque el sacerdote entraba como mediador, él entraba limpio, de hecho se lavaba, que no hubiera suciedad. Entonces él entraba como mediador y ofrecía. Ahora viene Jesús y ofrece no sangre de un cordero, cordero o oveja macho,
sino que ofrece su propia sangre como mediador. Y entonces esa sangre que está libre de culpa, de pecado, se hace él la víctima, y entonces a través de ese nuevo pacto viene una serie de beneficios para nosotros, que nosotros libremente no tenemos que esperar un año como esperaba el pueblo el año, sino que nosotros libremente podemos accesar a esa sangre preciosa y aceptarla para nosotros, y que esa sangre sea suficiente para librarnos de nuestros pecados. ¿Y los niños? Va. Solo leamos 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Miren, es que aquí sí está más claro, ¿va? Para que alguien no vaya a pensar que yo me lo estoy inventando, que Cristo es nuestra Pascua. ¿Así dice la Biblia de ustedes o no? Víctima pascual, ¿sí? Es Cristo. Entonces, una de las cosas que me gustó acá es que dice limpiados pues de la vieja levadura, y si ustedes leen versos anteriores, explica a qué se refiere la vieja levadura. Dice que en ellos había fornicación y adulterio. Entonces luego les dice: no se jacten, limpiaos pues de la vieja levadura. Entonces lo que sucede muchas veces es que uno puede estar en pecado y se jacta de su mismo pecado. Yo recuerdo que Jesús viene en algún momento, le dice a sus discípulos: cuidados de la levadura de los fariseos. ¿Y de qué levadura estaba hablando? De la levadura de la hipocresía. Entonces en nuestra vida puede haber hipocresía, puede de alguna forma haber deseos pecaminosos. Esas cosas son las que de alguna forma traen levadura a nuestro cuerpo. Entonces aquí viene, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo. ¿Se recuerdan ustedes que cuando ellos celebraban la Pascua tenía que ser panes sin levadura? Y en la casa no tenía que haber levadura por una cierta cantidad de días, creo que era por 7 días. Lo vamos a estudiar. Yo me recuerdo haber leído que era por 7 días, pero la cosa es que no tenía que haber levadura. Entonces en nosotros no debería haber levadura. Si hay levadura, si hay jactancia, bueno, ¿qué es la jactancia? Yo recuerdo haber estudiado acerca de la jactancia. Es un delito, jactarse. La jactancia está en el Código Civil, donde indica que una persona dice que es dueña de una propiedad, pero no es. Ese es un delito de jactancia. Se jacta de tener algo y no lo tiene. Entonces, en la Biblia, espiritualmente, nosotros podemos llegar a jactarnos también de algo que no tenemos. Entonces, eso es tener levadura. Pero eso lo vamos a explicar mejor otro día, porque ya el tiempo ahorita nos ha avanzado bastante. El nuevo pacto se estableció a través de la sangre que fue derramada por nuestros pecados. ¿Y cuáles son los beneficios de ese nuevo pacto? El perdón de pecados, la salvación, la vida eterna, que hoy está disponible para nosotros a través de aceptar el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Así es que vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar y vamos a participar de la Santa Cena. Antes de participar de la Santa Cena, meditemos por un momento en ese pacto. La señal era la sangre que fue derramada, la sangre inocente. Él era inocente, y entonces
llevó nuestras culpas, y hoy nosotros tenemos a ese mediador, Jesucristo. Cuando nosotros clamamos a Dios y pedimos por nuestras faltas que nos perdone, el mediador sale, Jesús, y dice: tiene derecho a perdón, porque yo ya pagué la culpa, yo ya pagué, yo ya fui herido, yo ya fui muerto por las culpas de esta persona, por tus culpas y por mis culpas. Entonces, con entendimiento de la función de ese mediador que es nuestra víctima pascual, Jesucristo, hoy nosotros aceptamos, mientras nosotros tomamos esta Santa Cena, por fe, aceptamos ese pacto donde Él sea nuestro mediador, y lo recordamos. Y a través de esa sangre, por fe, a través de ese vino, porque fue vino lo que Él tomó, en esta hora nosotros queremos que el mediador haga su función en nuestra vida. Yo quiero que la haga en mi vida. Y cerremos nuestros ojos. Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida, o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.